Catherine Presilla, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Puerto Ordaz. Con mi compañera Angélica da Silva vamos a estar realizando esta exposición sobre señales, potencia y energía. Una señal se define como cualquier signo, gesto, marca, etc. que sirve para comunicar algún tipo de información. Por lo tanto, el significado de señal aplicado a las comunicaciones eléctricas implica que alguna cantidad eléctrica, por ejemplo un voltaje o una corriente, posee una característica que varía en el tiempo, como la amplitud o la intensidad, y que lo haga de forma impredecible. Para nuestros propósitos, una señal la podemos definir como una función que evoluciona en el tiempo, es decir, aquella que en cada instante del tiempo variable e independiente le corresponde un valor de la magnitud variable igual variable e independiente. Vamos a hablar ahora sobre la clasificación de las señales. La primera es la señal aleatoria y determinista. Una señal puede clasificarse como determinista si no existe incertidumbre con respecto a su valor o cualquier instante de tiempo, y como aleatoria si existe algún grado de incertidumbre antes de que la señal realmente ocurra. Las señales deterministas pueden ser modeladas en la mayor parte de las ocasiones mediante expresiones matemáticas explícitas, de la forma ft. Para una señal aleatoria no es posible escribir tal expresión explícita. Sin embargo, si una señal aleatoria es observada durante el tiempo suficiente, el proceso aleatorio que la origina puede mostrar ciertas irregularidades que podrían ser descritas en términos de probabilidades y medidas estadísticas. Un modelo de este tipo es particularmente útil para caracterizar señales y ruido en los sistemas de comunicación. Ejemplos de las señales determinísticas y aleatorias tenemos la figura A y la figura B. Ahora tenemos las señales analógicas y discretas. Una señal analógica, que describiremos como ft, es una función continua en el tiempo. Esto es que está definida de forma unívoca para todo t. Por el contrario, una señal discreta es aquella que existe solo a tiempos discretos. En este caso se caracteriza por una secuencia de valores definidos en cada intervalo de tiempo, donde k es un entero y t es un intervalo de tiempo fijo. Estas definiciones se ejemplifican en las siguientes figuras. Las siguientes son señales de energía y de potencia. Una señal eléctrica puede ser representada por un voltaje V igual T o una corriente I igual T. La potencia instantánea disipada por una tensión de resistencia R es la que mostraremos acá en esta imagen. Sin embargo, en los sistemas de comunicaciones la potencia es a menudo normalizada, asumiendo que R1 de esta forma. Las dos ecuaciones anteriores normalizadas muestran que la potencia es proporcional al cuadrado de la señal. Por lo tanto, la potencia instantánea asociada a la señal T sería, como vemos en la siguiente imagen acá. Bien, aquí podemos ver. Una señal de energía es una señal que solo existe durante un intervalo finito de tiempo o que tiene la mayor parte de su energía concentrada en dicho intervalo. En el mundo real, todas las señales que transmiten tienen, por supuesto, energía finita. Sin embargo, con el fin de poder tratar señales como la periódica, definidas para todo tiempo, estas se pueden clasificar como señales de potencia. Una señal de potencia es aquella que posee una potencia media finita, pero distinta de cero para todo tiempo, donde en ese caso una señal de energía tiene una energía finita pero una potencia media nula, mientras una señal de potencia posee una potencia media finita pero energía indefinida. En general, las señales periódicas aleatorias son de potencia. Ahora las dejaré con mi compañera Angélica. Hola, mi nombre es Angélica da Silva y yo les voy a hablar un poco sobre las señales periódicas o serie de Fourier. Las señales periódicas son aquellas a las cuales se les puede encontrar un patrón de repetitividad, es decir, que después de un determinado tiempo vuelve a repetirse uno a uno los valores anteriores.
una y otra vez. A este patrón se le reconoce como ciclo de la onda. El tiempo que demora un ciclo en desarrollarse se denomina periodo y por supuesto se mide en segundos. Se denomina frecuencia a la señal a la cantidad de ciclos que pueden desarrollarse en un segundo. Se mide en ciclos por segundos o hertz, abreviado Hz. La amplitud de la señal se refiere al valor máximo que ésta alcanza. Es la distancia máxima entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio. Amplitud de pico. Es el valor máximo que tiene una señal considerada desde el valor 0. Amplitud pico a pico. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una señal, como se muestra en la siguiente imagen. El ángulo de fase o fase es una señal que se refiere a su desplazamiento hacia la derecha o a la izquierda con respecto a una referencia. Se mide en grados o en radianes. Las series de Fourier describen señales periódicas como una combinación lineal de exponenciales complejas, multiplicado por factores de peso que determinan la contribución relativa de cada componente a la señal original. Con esta herramienta podemos analizar una señal periódica en términos de su contenido frecuencial. La combinación lineal permite que operaciones en el dominio de tiempo se conserven en el dominio de las frecuencias. Al conjunto de expansiones en serie Fourier se denomina fase ortogonal. Señales no periódicas. Las señales que no son periódicas no pueden ser aproximadas por una suma discreta de armónicos, es decir, por una serie de Fourier. Por eso, para describir estas señales en dominio de frecuencia, se utiliza la técnica más general denominada transformada de Fourier. La transformada de Fourier es la forma tradicional de inducir el concepto de transformada Fourier a tratarla como un caso límite de una serie de Fourier para una señal periódica cuando su periodo tiende a ser infinito. Supongamos que tomamos una señal no periódica y queremos representarla por una suma discreta de funciones exponenciales en todo intervalo temporal. Para ello construimos una nueva función f, periódica de t, de manera que ft se repite cada t segundos. La función original puede obtenerse a partir de ft sin más que hacer tender t a infinito. Como la nueva función es periódica, la podremos representar por medio de una serie de armónicos. La transformada de Fourier para señales no periódicas y las series de Fourier para señales periódicas proporcionan enlace entre dos formas de representar las señales equivalentes, pero muy diferentes. Uno suele estar acostumbrado a representar las señales en el dominio temporal, esto es su evolución en el tiempo, tal y como se observa en la pantalla de un osciloscopio. Cuando aplicamos la transformada de Fourier tenemos una representación de la amplitud y la fase de sus componentes espectrales frente a la frecuencia. Al existir uno y solo un espectro para cada función del tiempo, si tenemos una descripción completa de una señal en el dominio temporal a la descripción en el dominio frecuencial, puede obtenerse de una forma exacta y viceversa. Espectros de potencia y energía. La densidad espectral de potencia, PSD, es la variación de energía que hay dentro de una vibratoria, en función de la frecuencia por unidad de masa. En otras palabras, la función de densidad espectral muestra cada frecuencia si la presente es mayor o menor. El concepto se explica más fácilmente a través de tres palabras de su nombre. Por un lado, la palabra potencia indica que la magnitud de función de densidad espectral de potencia corresponde con el valor medio cuadrático de la señal que ha sido analizada. Es decir, en el análisis PSD, la potencia no se refiere a la potencia medida en vatios o caballos, sino que al valor cuadrático medio de cualquier cantidad, se le conoce como potencia de esa cantidad. Por otro lado, la palabra espectral indica que la densidad espectral de potencia, PSD, es una función respecto a la frecuencia. La densidad espectral de potencia representa así
la distribución de una señal en función del espectro de frecuencia. Finalmente, la palabra densidad indica que la magnitud de la función de densidad espectral ha sido normalizada a un ancho de banda 1Hz, como por ejemplo para una señal de aceleración medida en Gs. Las unidades de la función PSD serán G2 elevado a Hz. Como el nombre de la función de densidad espectral de potencia no incluye la cantidad que ha sido medida, la palabra potencia a veces es sustituida por cantidad medida. Por ejemplo, se puede hablar de la función ASD, densidad espectral de aceleración. Muchas gracias, espero les haya gustado nuestro video, recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal.